evaluar el riesgo acumulado en un escenario de múltiples químicos y algunos virus en tierra de todas las vulnerabilidades. Ese es el tema sobre el que va a disertar el doctor Fernández Díaz Barriga, el cual, para los que no lo conocen, tiene un máster y un doctorado en biología celular. ¿Se escucha bien ahora? Sí, sí. Es director del CEAS, que es el Centro de Investigación Aplicada en Ambiente, Salud y Toxicología Ambiental de la Facultad de Medicina y del Cuerpo Académico de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, que cuenta con varios programas multidisciplinarios, y este centro es un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud en materia de evaluación de riesgo infantil. Es docente tanto en carreras de grado como de posgrado. En el posgrado participa en programas de investigación biomédica básica y de ciencias ambientales. Tiene numerosísimas publicaciones, es formador de investigadores, se ha publicado libros, capítulos de libros, revistas como Referato, dirige y ha dirigido tesis de maestrías, tesis doctorales, o sea, muchísimas sus antecedentes curriculares. Además es miembro del Centro Binacional de Ciencias Ambientales y Toxicología entre Estados Unidos y México. Es miembro colaborador de la Agencia para el Desarrollo Integral de la Secretaría de Desarrollo Social de México, como miembro del Centro Colaborador para el Programa Nacional de Monitoreo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, y como ya les habíamos mencionado, integra el Cuerpo Académico Consolidado de Toxicología Ambiental y el Cuerpo Académico en Formación de Salud Pública de la Secretaría de Educación Pública de México. Es momento de darle la palabra a Fernando, al que escucharemos con muchísimo gusto, y te pedimos que subas tu presentación y te damos la palabra. ¿Ahí ven mi presentación? Todavía no. Yo sí la estoy viendo. A ver. Aquí ya la van a ver. ¿Ya la vieron? Ahí está subiendo, ahí está. Ya está. Listo. Bueno, pues un placer estar con ustedes. Qué increíble oportunidad de poder charlar de un tema que me ha apasionado siempre, que es la de mezclas. Pero ahora mezclas en un mundo de muy vulnerable y lleno de virus, ¿no? Entonces, lo que yo quiero mandarles hoy es un mensaje de optimismo, un mensaje de cómo la academia puede responder fácilmente a todos estos retos. Y bueno, pues vamos a empezar. Evidentemente, COVID-19 le ha pegado muy fuerte a América Latina. Nada más este dato sería suficiente para demostrar que América Latina y el Caribe han estado bastante impactados por esta enfermedad, por el SARS-CoV-2, por el virus, y que con el 8% de la población mundial somos la región del mundo con mayor número de muertes, ¿no? Pero lo que a mí me impresiona es efectivamente esto, que de los 12 países con mayor número de muertes por 100,000 habitantes, 8 son de América Latina. Y eso habla muchísimo de lo que al final vamos a concluir, de que le pegó a América Latina por la desigualdad social que hay en nuestra región. Esta es la mezcla del COVID, donde necesitamos monitoreo
y en algunos países como México mucho más de lo que se ha dado. Ha habido problemas de protección personal, no solamente de la sociedad, sino del personal médico. El distanciamiento social que al principio tuvo éxito, ahora por el cansancio está siendo rechazado ampliamente por toda la sociedad. Existen un montón de factores de riesgos asociados. Para nosotros se acerca esta convivencia de dos virus respiratorios altamente peligrosos. Viene una segunda ola cuando todavía no salimos de la primera. Le damos muchísima importancia a las vacunas, pero el verdadero problema es que tenemos una sindemia, es decir, tenemos dos epidemias, una epidemia sanitaria y un problema, una crisis económica impactante. Entonces, esta es la mezcla de la COVID-19 que no vino sino a añadirse a un montón de problemas que ya teníamos en América Latina. América Latina, como ustedes bien saben, es la región del mundo con la mayor desigualdad. Entonces, a esta región del mundo con la mayor desigualdad, pues el virus vino a hacer lo que quiso y todo esto, absolutamente todo esto, puede englobarse en un solo término, en el término de salud. Pero salud visto como un derecho humano, donde en la definición de salud como derecho tenemos que hablar de la construcción de una vida saludable y entonces necesitamos agua potable, alimentos, vivienda, ambientes sanos, educación, qué sé yo. No solamente atención médica y no solamente hospitales. Salud tiene que ver con todo esto y entonces la palabra que reúne a toda esta desigualdad regional es salud. Salud para el desarrollo, salud para la paz, salud en todas las políticas y salud para los problemas y enfermedades relacionadas con los virus. En este espacio existe un rol para la universidad pública o exclusivamente en este espacio tiene que estar el Estado. Nosotros desde el principio, desde febrero de este año, dijimos, no, la universidad pública tiene que salir a la calle, tiene que estar con la sociedad y tiene que enfrentar lo que después fue una pandemia. Nosotros ya teníamos un esquema trabajado muy bien y lo único que hicimos fue adaptarnos a esta nueva realidad. En este sistema que le llamamos SIARA, Sistema Integral para la Atención de Riesgos Acumulados, iniciamos con la participación de la sociedad. Todos ustedes saben que si no incluimos a la sociedad desde el principio, la sociedad no va a terminar creyendo en nosotros. Y si no hay credibilidad, estamos fritos. Entonces, necesitamos la planeación participativa desde el primer día. Evidentemente, un grupo multidisciplinario que evalúe los riesgos acumulados, riesgos químicos, físicos, biológicos, ecológicos y sociales. Es decir, no hay manera alguna en que alguno de estos riesgos pueda ser olvidado. Al final del día lo que queremos es disminuirlos, atenuarlos. ¿Sí? ¿Cómo? Pues a través de crear capacidades en las comunidades. Y estas capacidades evidentemente tienen que ser logradas con educación. Esto que 5 pasos que se ven muy fáciles aquí, nos han llevado mucho tiempo comprender que no son secuenciales, que son simultáneos.
y que por lo tanto nos obligan a trabajar en equipo. Pero sí quiero enfatizar lo de los riesgos acumulados. Es decir, yo sé que algunos de ustedes son expertos en la A de pobreza, otros en la A de hambre, otros en la A de alimentos, en la A de arsénico, pero al final del día lo que nos interesa es todo el alfabeto, todas las amenazas que evidentemente se transforman en riesgos. Riesgos para la salud, riesgos para el desarrollo. Entonces, lo que yo pretendo hacer el día de hoy es demostrarles cómo adaptamos esta estrategia para afrontar a la COVID-19. Y si lo estamos haciendo desde una universidad chiquita en un país donde la mitad del país vive en pobreza, yo creo que juntos podemos hacerle frente a muchísimas amenazas que van a seguir presentes en el continente. Nosotros, y estoy convencido, es una enfermedad, la COVID-19, donde todavía no hay vacuna, pero nosotros podemos ser la vacuna. Nosotros, con nuestros conocimientos, con nuestro trabajo continuo y conjunto, podemos ser la vacuna no solamente para la COVID-19, sino para muchísimos problemas que afectan a nivel global a este planeta. Les voy a presentar entonces 10 elementos que tienen que ver con esta estrategia. El primer elemento es dónde vamos a trabajar. Y lo hemos denominado escenarios humanitarios. Y escenarios humanitarios no es un término que ustedes fácilmente van a encontrar en Internet. Van a encontrar riesgos humanitarios, van a encontrar crisis humanitaria. La crisis humanitaria está definida por una situación donde la humanidad sufre de más y entonces o tiene que moverse o tiene riesgos económicos. La COVID-19, evidentemente, al ser pandemia, se ha transformado en crisis humanitaria para todos los países del mundo. Escenarios humanitarios es un paso anterior, es un paso donde nosotros podemos distinguir regiones que están a punto de caer en crisis humanitarias. Y les voy a poner este ejemplo. Este mapa lo hicimos en febrero. Desde febrero nosotros empezamos a ver indicadores de factores que tenían que ver ya con la COVID-19. Claro que muchos de estos factores se fueron modificando conforme fue obteniéndose información, pero ya a finales de febrero sabíamos que la diabetes, que había comorbilidades que afectaban el riesgo por COVID-19. Sabíamos, por todos los elementos que pasaron en Asia, que la telesalud era muy importante. Como íbamos a estar metidos en nuestras casas, la telesalud, no la telemedicina, la telesalud era muy importante y el uso del teléfono celular, el uso de los grupos de WhatsApp, era una gran herramienta que podíamos tener para darle seguimiento a la enfermedad. Esto lo trabajaron muy bien en Corea del Sur, lo trabajaron muy bien en Taiwán y un poquito menos bien en Singapur. México tenía el problema desde el principio. Nosotros sabíamos que no había manera que México pudiera meterse en cuarentena estricta, simple y llanamente porque hay 31 millones de mexicanos, escucharon bien la cifra, 31 millones de mexicanos, casi toda la población de Argentina, que viven en la informalidad, que viven en la calle, que viven de trabajar todos los días y de sacar dinero todos los días de ese trabajo. Cualquier sistema de gobierno, ¿sí?,
no iba a poder con 31 millones de habitantes en la calle. ¿Por qué? Porque la alternativa era subsidiarlos y México, la mitad de México, vive en pobreza. No tenemos dinero suficiente para subsidiar 31 millones de habitantes. Y después van a ver ustedes por qué metimos amenazas químicas, físicas y biológicas. Generamos este mapa que parece un perrito, efectivamente es el mapa de la región, del departamento, del estado donde nosotros trabajamos, donde yo vivo, que es San Luis Potosí. Y a estos indicadores no les metimos densidad poblacional para no sesgar el mapa por donde había mucha gente. Entonces, las regiones más vulnerables, coincidentemente, fueron las regiones de mayor marginación, las regiones indígenas, y esta zona donde era la ciudad de San Luis Potosí, donde está el mayor número de pobres. No la mayor proporción de pobres, pero sí el mayor número de pobres. Entonces, ya sabíamos dónde íbamos a tener que trabajar y nos alistamos para ello. El segundo paso fue crear sistemas locales de salud. Uno de los gravísimos errores que tienen todos los sistemas de salud en el mundo, o cuando menos, no voy a ser tan estricto, la mayoría de los sistemas de salud en el mundo, es que están basados en la enfermedad, están basados en los hospitales, están basados en la formación de médicos y enfermeras, ¿sí? Los toxicólogos, sabemos, quitando quizá Argentina, Brasil y Uruguay, a lo mejor algo Chile, pero los toxicólogos sabemos que los médicos saben de toxicología casi nada. Y en mi país no solamente no saben de toxicología, sino que los médicos, los estudiantes de medicina, tampoco saben de salud pública, porque son preparados para ser especialistas que trabajan en hospitales. O sea, el sistema de salud en México es un sistema basado en la enfermedad. En cambio, a partir de la declaración de Astana, ya desde Alma-Ata, pero a Alma-Ata nadie le hizo caso, entonces tuvo que haber una nueva conferencia en Astana de salud primaria, de atención primaria a la salud, y esto fue apenas hace 2 años, y en la declaración de Astana hubo varios elementos muy importantes. Primero, se consideró a la salud como un derecho. Esto es algo muy importante, que es un derecho humano. Ustedes pueden atacar un problema de salud simplemente diciendo que no tengo un derecho humano. No necesitan reglas, no necesitan leyes, no necesitan reglamentos, no necesitan normativas ambientales. Simplemente, si ustedes reconocen que hay un problema de salud, desde la declaración de Astana, que por ejemplo México firmó esta declaración, ustedes pueden decir, están faltando a mis derechos y pueden intervenir. Entonces, esto es algo muy importante, pero la declaración de Astana no se quedó ahí. También tiene que ver con los determinantes sociales, pero también con los determinantes ambientales. O sea, habla de violencia, habla de paz, habla de equidad de género, o sea, y habla de que la salud no es una cuestión nada más de médicos y enfermeras, sino de que verdaderamente lo que hace falta en el mundo son de otro tipo de profesionales de la salud que puedan estar capacitados para la prevención, protección y promoción de la salud. Es decir, que los médicos no se queden en los hospitales o en los centros de salud. Entonces, de eso es los sistemas locales de salud. Y donde la telesalud en esta época y los grupos de WhatsApp se vuelven muy importantes. Y a través de los grupos de WhatsApp logramos formar, esto fue un gran ejemplo que nos dio Corea del Norte
y Taiwán, inmediatamente nos pusimos en contacto con gente que sabía de diseñar aplicaciones y pudimos crear mapas locales y modelos locales de la epidemia. Entonces, transformamos nuestro centro de información y atención toxicológica hecho en el modelo argentino, dirigido por una argentina, ya se imaginarán quién es. Para los que no me conocen, pues es mi esposa, que me la traje de Argentina como toxicóloga clínica. Entonces, ella diseñó, gracias a la ATA, gracias a ustedes, gracias a Eda, a Susana García, a muchísima gente, a Marcela, a muchísima gente que estuvo en contacto conmigo en aquella época, hace 10 años estamos hablando, diseñamos el CIAT, pero lo transformamos en un centro COVID-19 para trabajar con niños, mujeres y trabajadores en precariedad laboral. Y el teléfono que lo teníamos 24 horas para cuestiones toxicológicas, lo transformamos en un teléfono también para COVID-19. Y creamos alrededor de este sistema grupos de WhatsApp en las zonas más vulnerables del estado. La aplicación móvil la hicimos en base a un triage muy sencillo, que la gente, que un indígena, una persona sin conocimientos de salud, pudiera autoevaluarse y decirnos, estoy en riesgo bajo, riesgo medio, o ya estoy en riesgo grave. Y entonces la misma aplicación le daba una serie de indicaciones, entre ellas hablarnos a nosotros, pero con la aplicación pudimos mapear los barrios de alto riesgo, esta es la ciudad de San Luis Potosí, y esto es con la aplicación, y vean que estos 3 barrios son estos 3, y estos ya son los datos de PCR, ya son los datos de casos detectados con la PCR, casos positivos, casos confirmados de la presencia del SARS-CoV-2. Entonces, vean cómo rápidamente podíamos anticipar este movimiento. Bueno, este paso de aquí para acá nos llevó 4 meses convencer a la Secretaría de Salud local para que la aplicación pudiera ser utilizada ampliamente por la población y ya lo está haciendo. Y ya con la aplicación, vean ustedes cómo con lo que nos va respondiendo la gente, el riesgo se va incrementando y con lo que va informando la Secretaría de Salud a través de los laboratorios de SARS-CoV-2, vean cómo coincide perfectamente. Entonces, en nuestra mano ya tenemos una herramienta que estamos utilizando muchísimo con la comunidad para parar brotes, sobre todo a nivel doméstico, que de esto vamos a hablar en un ratito. ¿Cuál es el reto ahora? Hacer esta aplicación útil no solamente para el SARS-CoV-2, sino para el dengue y la influenza. Ya estamos en época de dengue y vamos a entrar en época de influenza. Desgraciadamente, la gente experta, tenemos muy buenos virólogos en la universidad, virólogos médicos, nos han dicho que va a ser muy difícil distinguir con la aplicación entre el SARS-CoV-2 y la influenza y que vamos a terminar hablando de neumonías. Entonces nos estamos preparando para neumonías. El tercer paso es que si ya tengo sistemas locales de salud, se vuelve muy fácil la comunicación del riesgo. En la época actual que estamos viviendo, comunicar el riesgo es importantísimo, porque es enfrentarte a las noticias falsas, las famosísimas fake news. O sea, hay muchísimo. El uso del cloro es tan solo uno de los elementos que más ha abundado como una noticia falsa. Pero hay muchísimas noticias falsas
teorías de la conspiración terribles. ¿Por qué? Porque el mundo nunca había enfrentado una pandemia y si yo tengo una crisis sanitaria junto a una crisis económica, pues la gente le está poniendo más atención a la crisis económica que a la sanitaria. Entonces, la comunicación del riesgo es nuestra gran herramienta para entrar a la sociedad y decirle lo que está pasando. Desde el principio sabíamos que esto no iba a ser posible. El contacto directo iba a ser muy difícil. Entonces levantamos una encuesta y nos dijeron, tiene que ser a través del Facebook. Híjole, nosotros estábamos súper preparados para los grupos de WhatsApp y nos van diciendo que no, que lo que preferían era el Facebook. Y sobre todo para el grupo de población a la que queríamos llegarle, que era la gente joven, ¿no? Pero también desde el principio la sociedad sabía que se estaba enfrentando a un riesgo muy peligroso o peligroso, ¿no? O sea, que esto no era chiste, que sí había que tener cuidado, ¿no? En base a eso, elaboramos muchísimos documentos, muchos en las lenguas de nuestras etnias indígenas que viven en San Luis Potosí. Hicimos campañas durísimas que muchas veces nos ha llevado a enfrentarnos no solamente contra el gobierno estatal, sino contra el gobierno federal. Es increíble, pero luchar para que se hiciera obligatorio el uso del cubrebocas fue una victoria de la sociedad civil en México. Todavía hay sectores, entre ellos nuestro presidente, que no creen en el cubrebocas obligatorio, pero ya el 80% de la población está utilizando el cubrebocas en la calle o en espacios cerrados, ¿no? Y ahora hicimos una última campaña para evitar estos de los que les voy a hablar en 3 segundos, de lo que me preocupa muchísimo a mí, que es la transmisión horizontal en la vivienda a nivel doméstico, ¿no? El 15 de septiembre es nuestra fecha de conmemoración patria y en México se acostumbran mucho las fiestas públicas, que afortunadamente se prohibieron, pero entonces se transformaron en fiestas privadas en las casas. Hemos tenido bestsellers, este es un gran éxito. Creamos con un grupo de expertos un manual para el cuidado en casa de los casos de COVID-19. Se transformó en un bestseller y esto está ampliamente difundido en San Luis Potosí. ¿A qué nos enfrentamos ahora? Este es el modelo de la Universidad de Washington, que prevé que México no va a tener una caída, México va a mantenerse, ¿sí? Y en todo caso puede empeorar hasta enero, ¿no? Y esto va junto con la epidemia estacional de dengue y la epidemia estacional de influenza. Entonces el SARS-CoV-2 va a ser otro más de los virus presentes aquí. Entonces, nosotros ya empezamos ahora en septiembre una campaña que se llama Brotes Domésticos. Desgraciadamente hay un mensaje mal mandado. Entonces, cuando la comunicación de riesgo es mala, puede ser criminal. Y hay un mensaje mal mandado que dice que lo mandó el gobierno, dijo, si te sientes mal, quédate en casa. Y entonces, si te sientes mal, quédate en casa. En un virus que empieza a ser contagioso 3, 4 días antes de los síntomas y que está en el pico 3, 4 días después del primer síntoma, pues claro que contagia a la familia, claro que hay brotes domésticos. Y por un lado te pides que te encierren y por el otro lado te encierras con tu familia y los contagias. Entonces, tenemos toda una lucha ahorita para que el gobierno cambie este mensaje de quédate en casa, ¿no? Y claro, porque
como no hay muestreos en México, pues entonces no sabemos quién sí está enfermo y quién no. La segunda campaña que vamos a empezar en octubre, México está regulado por semáforos, ¿sí? Y son semáforos manejados no por el número de casos ni por el número de muertos, sino por el número de camas libres, que puede ser cualquier cosa, y claro que depende de la crisis económica. Entonces, nosotros tenemos pánico que en octubre, por presiones económicas, el semáforo sea verde. Y vamos a tener un semáforo verde aquí. ¿Sí? Aquí puede salir la gente a la calle. Entonces, ya desde ahorita estamos creando toda la estrategia para luchar contra esta locura del semáforo verde. Y finalmente, ¿qué significa la influenza? COVID-19, la gente tiene esta rara sensación de que los niños son como héroes, superhéroes, que no les pasa nada con el SARS-CoV-2. Y claro, se enferman menos, eso sí es cierto, se enferman menos, pero claro que pueden contagiar. Y los niños de 0 a 1 año se mueren tanto como la gente adulta. Entonces, estas son las cosas que hay que decir. Ahora, el SARS-CoV-2 es una enfermedad que le llega al niño, pero la influenza mata al niño. ¿Qué va a pasar cuando se combinen 2 virus respiratorios en un cuerpecito? ¿Qué va a pasar con el SARS-CoV-2 con un cuerpecito afectado por la influenza? O sea, y nadie lo sabe. A mí que me digan lo que quieran los pediatras, y yo le digo, ¿de dónde lo sacas? ¿Cuál es tu fuente de información? No, es que hemos sabido, no, es que es la primera vez que va a pasar. Entonces, este es el tipo de cosas que la comunicación de riesgo tiene que abordar. Para el número 4, sí me quiero detener un poquito. Algunos de ustedes a lo mejor ya me escucharon una vez, pero pues ni modo, se aguantan. Esta imagen es increíble, es real. Son neutrófilos, ¿sí? Y lo que están viendo aquí es ADN. Este es un fenómeno que se llama netosis, del inglés net, red, ¿sí? Que es un fenómeno inmunológico relativamente nuevo y que todavía no se conoce bien a bien cómo se da. Los primeros datos es alrededor del 2010, por ahí. Y verdaderamente es algo increíble. Esta netosis sí se trata de crear redes para que sí queden atrapadas bacterias y virus. Y de en medio de estas redes hay un montón de diferentes tipos de enzimas para atacar las paredes celulares de bacterias o para atacar las membranas de los virus envueltos y que entonces sea más fácil atacarlos, ¿no? Bueno, este fenómeno de netosis, cuando se da en demasía, pues también quedan apegadas aquí plaquetas. Y si quedan pegadas plaquetas aquí, pues también es un síntoma, es un mensaje de inducción de coagulación, de microcoágulos. Entonces hay una gran hipótesis, todavía no está demostrada, hay una gran hipótesis de que la netosis puede ser uno de los elementos que estén afectando estos cuadros que han aparecido en personas infectadas por el SARS-CoV-2, que han aparecido en los riñones, en el corazón o en el cerebro inclusive, ¿no? Estas pequeñas microcoagulaciones que terminan afectando a los endotelios y que terminan verdaderamente generando este tipo de inflamaciones multisistémicas, ¿no? Que de hecho también es un cuadro que se ha visto en pacientes infantiles, ¿no? Entonces, se ha cuantificado netosis en pacientes con COVID y los primeros resultados demuestran que sí, que efectivamente hay ligeramente incrementada la netosis. Pero ¿por qué me paré aquí?
Bueno, esta imagen ya la hicimos nosotros, la hizo nuestro grupo. Pues resulta que la netosis no está inducida nada más por el SARS-CoV-2. La netosis puede estar inducida por partículas PM2.5, por glucosa en pacientes diabéticos, comorbilidades, por otros contaminantes ambientales, sobre todo aquellos que generan radicales libres, o por otros virus, por ejemplo, dengue e influenza. Entonces, aquí es donde verdaderamente se ve cómo puede sumarse un montón de amenazas químicas, físicas, biológicas e inclusive sociales, estilos de vida, para ayudarle al SARS-CoV-2 a darle en la torre a nuestro sistema inmune, y de ahí puede venir la famosísima tormenta de citocinas. Y yo quiero que vean este ejemplo. Estas son las citocinas que han sido descritas en pacientes con COVID-19. Es la famosísima tormenta de citocinas. ¿Sí? Y estas son las citocinas que nosotros cuantificamos en mineros de mercurio sin COVID-19. Entonces, ¿qué le pasa a un minero de mercurio que además de mercurio puede tener COVID y que además de COVID puede tener influenza? O sea, esos son los riesgos en salud que ameritan que no solamente los virólogos, sino que los químicos, los físicos, los sociólogos estén trabajando de manera integrada, porque hay un fenómeno del sistema inmune que no entendemos bien y que verdaderamente es el que está causando este tipo de problemas de salud. Entonces tenemos estas amenazas químicas, físicas, biológicas y virales. ¿Nosotros qué vamos a estudiar? Pues los químicos que tenemos en nuestra zona. El flúor ha demostrado que genera netosis, el arsénico ha demostrado que genera radicales libres, los hidrocarburos aromáticos policíclicos generan netosis y los tres están muy abundantes en la zona donde vivimos. Las partículas suspendidas, este es un estudio de Harvard. En este estudio de Harvard se ve que por cada microgramo por metro cúbico hay un 8% en el incremento de muertes por COVID-19. Esto es en Estados Unidos. Pero ya un grupo de latinoamericanos sacó la teoría para América Latina, ¿sí? Y nosotros, nada más para de conjuntar información, demostramos que aquellas ciudades con mayor contaminación atmosférica son las que mayores casos tenían en ese momento de la epidemia en mi país. Entonces, sí hay una relación de las PM2.5 con la COVID-19. Y después llegamos a amenazas biológicas y escogimos a nuestra amenaza biológica preferida, que son las aflatoxinas. Las aflatoxinas, como ustedes saben, muchas vienen, bueno, todas vienen de hongos, pero vienen en México, mucho viene del maíz. Y del maíz, pues México come tortillas y los niños comen tortillas. Entonces, el laboratorio se dio a la tarea de generar métodos para cuantificar aflatoxinas en tortillas y para cuantificar adductos de aflatoxinas en población humana. Y encontramos muchísimas aflatoxinas en tortillas y hasta en los niños, en todos los niños que hemos estudiado, hemos detectado aflatoxinas. Ahora, ¿por qué me preocupaban las aflatoxinas? Pues resulta que son cancerígenas, pero son cancerígenas por su interacción con el virus de la hepatitis B. O sea, por alguna razón la aflatoxina interacciona con virus de la hepatitis. Y un grupo, nuestro grupo de virología médica, logró demostrar la interacción con el virus del papiloma humano en células de cáncer cérvico-uterino.
Entonces, hay mecanismos hipotéticos y esta gente que está trabajando aflatoxinas y virus ya hipotetizó el mecanismo a través del cual puede haber una interacción en células del sistema inmune entre aflatoxinas y SARS-CoV-2, que es puramente pura hipótesis, ¿ok? Y vienen las comorbilidades que también vamos a trabajar. Pero vean lo que hemos avanzado. Estos son mujeres indígenas y vean, este es el 94% de las mujeres indígenas que estudiamos tienen presencia de PAH. Tienen presencias, era una zona palúdica, malárica, y por eso hay todavía mucho DDT. Acuérdense que el DDT es persistente y en México se dejó de utilizar apenas hace 20 años. ¿Por qué les digo que apenas hace 20 años? Porque precisamente la vida media del DDT en suelo es de 20 años, vida media. Entonces todavía hay mucho DDT en la zona. Hay, por supuesto, su metabolito, manganeso, bencenos. 45% de las mujeres estudiadas tienen aflatoxinas y todas sus casas, porque hay humo de leña, superan la normativa o porque no es normativa, en este caso es la recomendación de la OMS para PM2.5. Entonces, aquí hay una mezcla que ya les demostré que afecta la mitosis, ¿eh? ¿Qué pasa en los barrios urbanos marginados? Y estos son trabajadores marginados, informales, precarios. Pues tienen esta presencia de contaminantes, ¿sí? En ellos no hemos medido aflatoxinas, pero por supuesto que hay contaminación por PM2.5. Y en cuanto a las comorbilidades, nos mata este porcentaje. Este es un porcentaje, ustedes saben que quien tiene obesidad y sobrepeso tiene mucho más riesgo de contraer, de llegar al hospital y de morir por COVID-19. Esto es verdaderamente el porcentaje que nos afecta muchísimo. Sí, la diabetes, sí el daño respiratorio, pero este porcentaje realmente es increíble. Entonces, si tenemos estas amenazas ya detectadas, que cada vez estudiamos más y con más gente, pues urgen acciones que atenúen los riesgos. Urgen, no hay manera de esperarnos. Entonces, lo primero que hicimos fue diseñar un cubrebocas. Dijimos, sí, no quieren cubrebocas, pues ahora se jodan, ahora no solamente es una campaña de comunicación de riesgo, sino que diseñamos un cubrebocas. Y esto lo diseñaron físicos, premios nacionales de ciencias, o sea, no les estoy hablando de un físico común y corriente, no, de estos chavos cuánticos, de estos que les digo a ellos que están loquitos de la cabeza, porque cuando me hablaron un día y me dijeron, Fernando, queremos ayudarte, ¿qué hacemos? Y les dije, diseñenme un cubreboca. Bueno, divertidísimo ver a los físicos porque lo hicieron con todo el rigor. Estudiaron el virus, estudiaron las interacciones físico-químicas de los virus con las telas, ¿sí? Por supuesto tenían microscopios y terminaron con un cubrebocas bastante incómodo, pero extraordinariamente seguro. Extraordinariamente seguro. Sella perfecto, tiene una tela donde el virus se puede pegar por fuera y por dentro tiene la segunda tela mejor de todo lo que ha salido en la literatura, de las telas que son buenas para los cubrebocas, es la segunda mejor. En verdad, ustedes se lo ponen y yo lo quería para los trabajadores y pues no aguantas ni 15 minutos con ese cubrebocas. Es exactamente el mismo sentimiento que te da un N95. No es un N95, nosotros creemos que como 85 o 90, pero ya tenemos el cubrebocas, lo hemos distribuido, cuando obtenemos dinero, pues fabricamos y lo regalamos,
y pues cuando no, pues no. Entonces, pero esto fue lo primero que hicimos. Lo segundo fue el plasma convaleciente, que ya sabemos ahora que hay muchos, hay estudios que han demostrado que no es la panacea. En algunos funciona, en otros no tanto. Es lo que está pasando con lo que hemos hecho. Lo seguimos haciendo por los que sí funcionan. Y aunque no es la panacea, no es el tratamiento de oro, lo seguimos haciendo. Desde marzo tenemos nuestro laboratorio. Como tenemos un grupo de virología médica, somos de los pocos grupos universitarios en México que tienen un laboratorio de seguridad nivel 3. Entonces, en 3 segundos fuimos capaces de montar los métodos para cuantificar COVID-19, y desde entonces lo estamos haciendo, pero no es suficiente, el equipo es muy limitado, es muy tardado el análisis, y entonces uno de nuestros virólogos médicos que tiene una pequeña enfermedad que se llama Me gustan las armas, y que es genial, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver con el que me gustan las armas? Pues que se enteró que el ejército de Estados Unidos tenía esta PCR para hacer estudios de campo. Entonces, con sus amigos, consiguió una PCR de campo. Nos acaba de llegar. Y gracias a esta PCR, ahora vamos a poder hacer monitoreo comunitario precisamente en los barrios donde nosotros estamos detectando que hay riesgo, ¿sí? Esto que para nosotros se nos hace así como que de primer mundo, el día de hoy se autorizó para Madrid. El día de hoy Madrid ha sido dividido en áreas y se va a incrementar el muestreo comunitario en las áreas de mayor contaminación del virus para evitar la transmisión horizontal y disminuir rápidamente el contagio en la ciudad, bueno, en la metrópoli, ¿no? De Madrid. Bueno, pues esto es lo que queremos hacer nosotros en chiquito en estos barrios. Pero la PCR es muy lenta y muy cara. Entonces, en el CIPSA, ya otro compañero nuestro, Rogelio, les demostró lo que podemos hacer con la metabólmica exhalatoria. Resulta que 70% de los pacientes con o sin síntomas, hay poco, me voy a ir muchísimo más rápido, me acabo de dar cuenta cuánto tiempo llevo, yo feliz de la vida platicando con ustedes, me voy rapidísimo. Bueno, el chiste es que 70% de los pacientes tienen daño pulmonar y ustedes, la hipótesis es que se puede seguir con aliento exhalado bajo este esquema. Exhalan, lo captan el exhalado en un globito, lo ponen en una nariz electrónica, captamos los metabolitos que hay ahí y podemos dividir a los pacientes de COVID con esto. Ya tenemos 10 pacientes, 5 con COVID y 5 sin COVID. No es una N significativa, no lo es, pero se separan de una manera increíble. Entonces estamos muy entusiasmados, esperando ya ahora sí la autorización de la Secretaría de Salud para llevar esto a nivel masivo y poder ver si sirve o no sirve. También queremos hacer monitoreos trivirales con pruebas rápidas para dengue e influenza y de esta para SARS-CoV-2. Tenemos trabajos en murciélagos, tenemos trabajos en roedores, tenemos trabajos en especies menores para darle seguimiento a los virus. Con todo esto, el chiste es generar políticas públicas ascendentes de la comunidad para arriba y descendentes del gobierno para abajo. Pero en estas políticas públicas vamos a sacar una declaración de San Luis Potosí en diciembre sobre los derechos totales en épocas de pandemia. ¿De qué se trata esto? Tiene que haber una rendición de cuentas.
El SARS-CoV-2 es el primer virus que sí puede venir, puede ser una zoonosis, pero se está convirtiendo en una antroponosis. Hay humanos que han contaminado a sus mascotas, caninos y felinos, hay hurones que se han contaminado por el humano, hay bisones que se han contaminado por el humano, y entonces esto se habla de salud total, ¿no? Y eso queremos hablar. Para que haya políticas públicas necesitamos capacitar a la sociedad, a los niños, sobre todo ahora que regresen algún día a las escuelas, todo lo que ya vieron de toxicología, y se trabaja en programas de educación en los jóvenes, sobre todo en cuestiones de tóxicos y adicciones, en mujeres, en violencia de género, en todo el programa que tenemos de precariedad laboral. Ya voy a ir acabando. Este es un programa educativo muy importante, un programa educativo que le llamamos 0 ceros, no va a haber ceros, porque desgraciadamente la mitad del país no tiene internet, y esa mitad del país que no tiene internet es la que tiene más rezago educativo en este momento en México. Entonces, la idea es crear líderes comunitarios. Tenemos un programa extraordinario de crear estudiantes de licenciatura, mujeres indígenas. Una fundación nos acaba de otorgar un recurso muy importante para llevar este programa a todo a nivel, lo que ustedes le llaman secundario, en todos los barrios marginados de San Luis Potosí. Y el chiste es que vamos a reforzar esta campaña educativa a través, sí, de brigadas comunitarias, muy cuidaditas, pero comunitarias. Entonces, sí hay un lugar para la universidad pública, innovación, vinculación y educación. Pero regresamos a este esquema, y en este esquema, ¿sí?, lo combatimos con todo esto. ¿Y por cuánto tiempo vamos a aguantar todo este trabajo? Pues más vale que sea mucho, porque el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dice que va a ser la primera vez que el índice de desarrollo humano va a caer. Hay una crisis financiera mundial. En mi país, la crisis económica que se viene está durísima. Se han perdido millones de empleos y se han rescatado nada más cientos de miles. Entonces, la crisis viene por mucho tiempo, y entonces necesitamos medidas de medio plazo que vayan más allá de los ingresos, como dice el PNUD, más allá del dinero, más allá del promedio nacional. Hay que ver el rostro subnacional, y más allá del presente hay que ver el futuro. Si comparamos a San Luis Potosí, y si San Luis Potosí fuese un país europeo, habría que compararlo con Lituania, porque tienen la misma extensión territorial y el mismo tamaño de población. Nada más que hay un pequeño detalle. El número de casos, 6 veces más en San Luis Potosí. El número de muertes, 20 veces más en San Luis Potosí. El número de muestras, 15 veces menos en San Luis Potosí. Y el índice de desarrollo humano de Lituania a comparación de México, pues estamos en la lona. ¿Sí? ¿Dónde queda Lituania? Pues es uno de los países bálticos, ¿no? O sea, no estoy hablando de Noruega, no estoy hablando de Holanda, no estoy hablando del Reino Unido, estoy hablando de Lituania. Lituania le está yendo mucho mejor que a México y mucho mejor que a San Luis Potosí. Claro, tienen 3 veces más médicos y tienen 6 veces más camas. Entonces, no es solamente un problema de salud, es un problema de desarrollo social. Y la universidad, la Facultad de Medicina me dio la oportunidad de crear en este contexto este nuevo grupo para trabajar a mediano plazo, la División de Estudios Superiores para la Equidad. La Organización Mundial de la Salud ya me autorizó que el centro colaborador se mueva a esta nueva división para trabajar de manera conjunta en este esquema. Hay un esquema técnico que va a capacitar, va a crear científicos locales,
y ellos van a poder trabajar en la salud total, no nada más la salud humana, sino la salud de los ecosistemas en sus zonas, ¿sí? Y de eso se trata, de cambiar absolutamente todo. Entonces, este es el esquema de la nueva división, con laboratorios de primer mundo, con el CIAT, ¿sí? Con el programa de trabajadores precarios y con muchos programas educativos. Pero esta división de estudios superiores para la equidad tiene estos convenios internacionales con la Organización Mundial, con la OPS, con la OEA, y queremos trabajar con el CIPSA. Y vamos a empezar a trabajar con el CIPSA ya en grupos definidos, ¿sí? Pero pues, nos ganó la COVID, ¿no? Este es el número de muertes que se espera por COVID. Este es el número de muertes que se espera por COVID en todo el mundo y lo dupliqué considerando el subregistro que hay en muchísimos países. En México, el subregistro oficial es de 3. No tenemos 70,000 muertos, tenemos 210,000 muertos. Y son cifras aceptadas por el gobierno federal, ¿no? Que tenemos un subregistro, un exceso de muertes de 3. Entonces, yo lo multipliqué por 2. 5,600,000 van a morir por el SARS-CoV-2. ¿Qué tan grande es esta cifra? Chiquitita. Nada más la contaminación ambiental mata casi el doble. Entonces, este es un reto. Juntar estas dos crisis. Porque se habla de la crisis climática, se habla del cambio climático. Las fotos del cambio climático cada vez son más horrorosas. Y ahora que se está fregando el permafrost, pues ni para qué les cuento. Pero la contaminación química, la quimicalización del mundo, está matando el doble del SARS-CoV-2 y nadie le está haciendo caso. Y afecta, y se los demostré, tanto o peor que un virus. Y además son mezclas. Entonces, si hay un espacio para ustedes, es en este mundo de mezclas complejas, en este mundo de riesgos acumulados. ¿Sí? Y que tenemos que terminar con la desigualdad, porque si no terminamos con la desigualdad, esto se va a seguir enfrentando cada vez más. Entonces, me dio muchísimo gusto platicar con ustedes el día de hoy. Espero que sigamos platicando en Uruguay ahora en noviembre y mientras tanto a través de la CIPSA, a través de la ATA, poder generar estos grupos, estos intercambios, porque ustedes son argentinos, uruguayos, chilenos, qué sé yo, españoles, pero todos somos iberoamericanos. Entonces tenemos que hacer un frente común a los grandes problemas que la sociedad no está viendo o no quiere ver. Mi nombre es Fernando y ahorita me voy a ir a tomar un extraordinario Malbec. Muchísimas gracias por invitarme y estoy a disposición de ustedes si tienen alguna pregunta. Bueno, tenemos algunos comentarios que han hecho los participantes que te quiero transmitir. Susana García dice que en Argentina hemos registrado una tercera parte de los casos esperados estacionales de influenza que siguen la tendencia de la región según la OPS. Podría interpretarse como efecto colateral de las medidas de aislamiento preventivo instaladas. Claro, eso también pasó en Perú. Hay un estudio hermosísimo en México cuando se dio la epidemia de influenza, que se quitó la influenza y se quitaron las diarreas. Lo que está pasando aquí en México ahorita, como nos tenemos que lavar las manos cada 3 segundos, se está quitando el COVID y se están quitando las diarreas. Entonces, efectivamente, las medidas de aislamiento, nada más que ustedes tienen medidas de aislamiento, México no las va a tener.
O sea, ese es el problema. El problema es que México está en la calle. Bueno. Tenemos otro comentario de Néstor Carmona que dice: los trabajadores de la industria del gas y del petróleo tienen mayor susceptibilidad al coronavirus que otros individuos. Bueno, eso va a depender porque, por ejemplo, nosotros tenemos mineros que tienen el pulmón destrozado ya. Tenemos ladrilleros que queman basura electrónica, la queman, la basura electrónica. Tenemos ladrilleros que queman llantas. O sea, hay que ver estos escenarios, y no nada más en México, hay que verlo en Ecuador, hay que verlo en el interior de Colombia, en el interior de Honduras, en el interior de Guatemala, las mujeres expuestas a humo de leña. O sea, hay toda una gama de vulnerabilidad y dependiendo a lo que estás expuesto, pues es el riesgo que estás haciendo. Y no se trata de quién más y quién menos. Se trata de que tenemos que tener una estrategia de manera conjunta que le haga ver a los políticos que tenemos que disminuir todas las amenazas al mismo tiempo. Esa es la estrategia que tenemos que seguir. Porque si no, pues hoy es el COVID, mañana es la influenza, pasado mañana el Zika otra vez. ¿Y cuándo terminamos con? Y no hemos terminado con el plomo. Y ya ni me digan del arsénico o el flúor. Entonces, por eso tenemos que vender esta idea de riesgo acumulado. Y que si en México le metemos además violencia, pues estamos fritos. Pero es riesgo acumulado, eso es, tenemos mezclas, o sea, ese es el mensaje a los políticos, no a los científicos es fácil convencer, bueno, eso creo.